Buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar aquí reunidos una vez más en la casa de nuestro Dios y poder estar dispuestos a escuchar su santa palabra y a pedir que nos ayude cada día a seguir en sus pisadas. Amén. Vamos a dar un saludo a los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de la internet, desde nuestra página de la Iglesia Adventista de La Paz. Es una hermosa oportunidad que tenemos a través de nuestro hermano Daniel, que ha gestionado ahí para que vamos a dar a conocer este mensaje de salvación a otras personas que no conocen del amor de Dios. Vamos a pedir la tradición de Dios, por favor, tenemos el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos una vez más esta mañana por la dicha que nos brinda de estar aquí en tu casa. Queremos pedir una vez más tu presencia en nuestro medio, que nos ayude a comprender este mensaje que es palabras de vida, porque viene con un propósito de salvación. Esperamos que nos acompañe, Espíritu Santo, que tú seas en este medio, ayudándonos a comprenderla y a aplicarla a nuestro deber vivir. Gracias por escucharnos, llamarnos y dirigirnos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Y mis hermanos, la palabra de Dios es algo maravilloso poder comprenderla. Y quiero que vayamos nuevamente a lo que es nuestra lectura bíblica. ¿Qué se encuentra en qué parte de la Biblia? San Mateo, capítulo 13, versículo 34 y 35. Bien, ¿ya lo encontramos? Dice que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación. ¿De cuándo? Del mundo, hermanos. La palabra es muy clara. Es claramente vemos de que Dios se dirigía a las personas y a los discípulos directamente a través de ¿qué cosa? Las parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Son métodos, exacto, que se utilizaban para hacer comparaciones y de esa manera muy práctica dar un mensaje a las personas para que puedan comprender de una manera más clara el mensaje de salvación. Y en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de una de las parábolas de las cuales habló Jesús. Unos dicen que habló más o menos 40 parábolas, otros dicen que más o menos 52. Pero vamos a analizar una de ellas. Y la vamos a encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16. ¿Todos tienen sus Biblias? Bueno, desde el más chico hasta el más grande, vamos a tener la Biblia abierta para escuchar el mensaje de Dios en esta mañana. San Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿a dónde? A su viña. Salió el personaje muy temprano, tipo 7 de la mañana, contrató a algunos jornaleros y ¿qué les dijo? ¿Cuánto le iba a pagar? Un denario. Y un denario, hermanos, es el salario de un día de trabajo. ¿Ok? Y saliendo cerca de la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta, es decir, a las 12, y luego a la novena, tipo 3 de la tarde, y saliendo, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, es decir, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Eso tipo 5 de la tarde, hermanos. Ya prácticamente a una hora para terminar el día de labor, fueron contratados los últimos obreros. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario, es decir, tipo 5 de la tarde, cada uno se les pagó un denario. Aparentemente ilógico, ¿cierto? Pero era un convenio que habían hecho desde un comienzo.
Sigue diciendo, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Tremendo, ¿cierto? Pero eso es lo que en un comienzo habían considerado, un denario, es decir, el salario de todo un día. ¿Qué haría usted, hermano, si usted llegó a las 6 de la mañana a trabajar y ven que al que llegó a las 5 de la tarde le pagan más que a usted? ¿Qué harías? ¿Qué haría, hermano Julio? Pues, como injusto, ¿cierto? Pero ¿qué era? Era convenio, desde el comienzo habían quedado de hacer, ¿ok? Fue claro, ¿cierto? Al final también los primeros, dicen, digamos, versículo 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Vea, nos pagó menos que a los otros, de cierta manera, creían ellos, diciendo, estos posteros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo con un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este próspero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Tremendo, ¿cierto? Tremendas palabras. Tenemos en cuenta, hermanos, esta palabra, bueno. Cuando analizamos la palabra de Dios, es bueno entender la Biblia teniendo en cuenta algo que es importante, hermanos. Un texto sin un contexto es un pretexto, hermanos. La Biblia, hermanos, hay que saberla entender teniendo en cuenta las circunstancias por las cuales fue escrito. Específicamente esta parábola, para poder comprenderla, hay que entender en qué momento se escribió, bajo qué circunstancias se escribió o se dijo, a quiénes fue dirigido este mensaje. Para poderlo comprender, hermanos, hay que ir al contexto. Y el contexto lo encontramos en San Mateo, capítulo 19, específicamente versículos 16 en adelante. Este es el contexto para poder comprender la parábola que acabamos de leer, la palabra del patrón y los obreros. Hay que tener en cuenta el contexto. Veamos el versículo 16 de San Mateo, capítulo 19. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. ¿Cómo le dijo? Maestro bueno. Tengan en cuenta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, ¿de cuál mandamiento está hablando Jesús? De la ley de Dios, sí, pero aquí habla específicamente de unos, de la segunda tabla, ¿cierto, hermanos? Donde específicamente aparecen todos los mandamientos que van relacionados con el amor a ¿quién? Al prójimo. Este joven, hermanos, era un joven líder del pueblo de Dios. Era un joven que había crecido dentro de los principios y que desde muy pequeño se había acostumbrado y había practicado los 10 mandamientos. Guardaba la ley de Dios. Pero ¿por qué esa edad que yo le decía a él, guarda los mandamientos? Y él dice, pero es que yo desde pequeño los guardo. Sigue diciendo. Leamos el versículo que acabamos de versículo 20, perdón. El joven le dijo, todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Decía, no, pues ya me gané la vida eterna. Todo lo he guardado. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, Andrés, dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Tremendo, hermanos. Aquí le tocó algo que no había comprendido, pero que era más grande, su amor hacia lo terrenal, que directamente su amor hacia Dios.
Y aquí, hermano, vamos a comprender algo maravilloso acerca del amor de Dios. Dice, si quieres ser perfecto, dice acá en el versículo 21, anda, vende lo que tienes y dalo a ¿quién? A los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Hermanos, claramente vemos acá que Dios hace algo y es hablar de la perfección. Si quieres ser perfecto. Y hoy, hermano, la ciencia, específicamente la sociología y la psicología, para ellos es difícil ser perfecto. ¿Para quiénes? Para la sociología y para la psicología. Es difícil para ellos aceptar la perfección. Pero acá claramente Dios no viene hablando ni de psicología ni de sociología. ¿De qué está hablando claramente? De la vida espiritual, de un encuentro con Jesús. Y dice a él claramente acerca de la perfección. Bien, para poder comprender qué es ser perfecto, vayamos a San Mateo brevemente, 5:48. Un texto que muchas veces hemos escuchado y cantidades de sermones hemos escuchado de este texto. Dice San Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Realmente hemos visto aquí, hermanos, que la Biblia nos motiva acerca de qué cosa? De la perfección. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 9. A ver qué es ser perfecto dentro de ese contexto. 6, 8 y 9. ¿Encontramos Génesis? Bien. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus caminos. ¿Y por qué fue perfecto Noé? Porque con Dios caminó Noé. Entonces, hermanos, ¿qué es ser perfecto? Caminar con Dios. Algo tan simple, entre comillas, como esas palabras. Caminar, ¿con quién? Con Dios. Y claramente vemos de que específicamente dice que la perfección será enteramente al caminar con Dios. Vayamos a Salmos capítulo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de caminos, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué está hablando Salmos? ¿El salmista? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cómo podemos ser perfectos? Andando en los caminos y guardando, ¿qué cosa? La ley de Jehová. Hermanos, claramente vemos aquí que es algo importantísimo comprender, que para poder ser cristianos hemos de poder andar ¿con quién? Con Dios. Caminar con Él, pasar tiempo con Él, hablar de Él, vivir como Él. Hay, hermanos, una experiencia de un personaje en la Biblia que también fue catalogado y que aún lo tienen en buena estima. ¡Wow! La hermana Pilar, ¡wow! Tremenda persona, trabajadora, juiciosa, buena madre, ama de casa, buena esposa. ¿Cierto que es algo lindo y agradable? Que tengan a uno en ese concepto, y más aún que sea Dios mismo, tremendo, ¿cierto? Porque alguien lo diga de uno, bien, pero que conoce en su corazón quién es, directamente Dios. Y hay algo especial, hermanos, en el libro de Job. Nos habla de un personaje con unas características similares a las de Noé. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado como Job. Y era ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era él? Dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermoso, ¿cierto? Que Dios lo tenga a uno en tremendo concepto. Es algo tremendamente especial y maravilloso. Entonces, hermanos, al estudiar el libro de Job, si uno lee todo el libro de Job, ve un panorama tremendamente maravilloso de cómo Dios quiere desenmascarar a quién, al enemigo. Para Satanás, Job obedecía a Dios por interés.
Quizás sea la experiencia de algunos, o ojalá que no. Muchas veces creemos o seguimos a Dios por interés a algo, para que nos dé algo a nuestro favor. En el caso de Job, él amaba directamente a Dios. Satanás decía que él obedecía, claro, tremendas riquezas que tiene, lleno de animales, de posesiones terrenales. ¿Quién no te va a obedecer? Pregunta, hermano, ¿es fácil obedecer a Dios estando bien? Teniendo un trabajo, teniendo una casa, teniendo estudio, una buena esposa, unos buenos hijos. Claro que sí, es fácil. Pero temer a Dios y obedecerle a Dios en ciertas circunstancias, cuando te quitan todo lo que tienes, cuando un día pierdes todas tus posesiones terrenales y aún tu propia salud, ¿es fácil amar a Dios? ¿Es fácil temer a Dios o reconocer a Dios como nuestro soberano, como nuestro Salvador? En el caso de Job, hermanos, él tuvo una experiencia y él pasó la prueba. Pasó la prueba, hermanos, porque Job nunca renegó contra Dios. Job permaneció fiel e íntegro a él directamente. Aunque él creía que todo lo que le estaba pasando venía de parte de Dios, aunque estaba en esa creencia, por así decirlo, él no renegó contra Dios. Bien, hermanos, aquí teniendo en cuenta esta parte importantísima, quiero que retomemos nuevamente a San Mateo, capítulo 19, 22 en adelante. San Mateo 22, 19 en adelante. Oyendo de Job estas palabras, se fue triste, claramente, porque es que tenía muchas riquezas, hermanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente es entrar un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Se puede tener lo que quiera, hermanos, en este mundo, pero todo se acaba y se muere, y a uno realmente nada se lleva. Os digo, como vine a la tierra, así me volveré nuevamente. Desnudo vine, desnudo volveré al sepulcro. En otras palabras, ¿cierto? En este mundo, hermanos, lo que tenemos todo es pasajero, todo es temporal. Sigamos leyendo. Versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tremendo lo que Dios le estaba diciendo a ¿quién? A sus discípulos. Sigue diciendo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuántas veces, hermano? 100 veces más, y heredará la vida eterna. Amén. La pregunta, hermanos, es: ¿qué has dejado tú hoy por servir a Cristo Jesús? Quizás has dejado padres, quizás has dejado hermanos, quizás has dejado un trabajo, quizás una profesión. Aquí nos sigue diciendo claramente, hermanos, de que la clave estaba en, ¿ves, hermanita? En dejar. ¿Y qué es dejar? Dejarlo tú, hermanos, a un lado es entregarse plenamente ¿a quién? A Dios. Bajo este contexto, hermanos, fue que fue dado la parábola que a continuación vamos a profundizar en esta mañana. Versículo 30 de Mateo 19 dice: pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Bajo ese contexto, hermanos, fue claramente cuando Dios les habló a quién, a sus discípulos, la parábola. Hermanos, claramente vemos que en esta parábola, en el versículo capítulo 20, dice que porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, hermanos. ¿Cuántas horas habían, por ejemplo, desde que trabajó a las 12 hasta las 6 de la tarde? 6 horas. 6 horas de un día de jornada
¿cuánto le iba a pagar él? Un denario, que es un día de trabajo. Cuando los discípulos de Jesús pudieron pensar que ellos merecerían mucho más, porque ellos ¿a qué horas empezaron a trabajar en la viña? A las 6 de la mañana. Los discípulos empezaron a las 6 de la mañana a laborar en la viña del Señor. Y también podrían pensar ellos que como habían empezado más temprano, merecían mucho más. Entonces ahí cuando Pedro le dice, Señor, yo he dejado todo. ¿Y qué es todo? Vayamos a analizar más adelante esta parte en cuanto a los discípulos. Los discípulos habían dejado todo, entre comillas, para seguir a quién? A su maestro. Vayamos al versículo 16 de San Mateo 20. Así los primeros serán posteros y los posteros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Si Dios, hermanos, te diera cuenta a ti por tu trabajo, ¿cuánto te pagaría? No estamos hablando, hermanos, del trabajo en la casa, de buen esposo, buena esposa. Estamos hablando del contexto de la obra del Señor. ¿Cuánto te pagaría? Hay, hermanos, tipos de contratos laborales en los cuales hay contrato con una permanencia, en el cual usted se gana un sueldo. Algunos son integral, algunos trabajan un sueldo integral, se le paga todo ahí, prestaciones, hasta vacaciones, incluido en ese sueldo. Hay sueldos en los cuales es por ajuste, es decir, hoy vamos a trabajar toda esta semana, arrancamos el día domingo, te va a pagar un salario. Te va a pagar, por ejemplo, por toda la semana, te va a pagar 200,000 pesos. Y entonces ese es un ajuste por una semana. Trabajó su semana, le pagó. Cuenta la experiencia de un personaje que, viendo que sus trabajadores trabajaban uno más que otros, se paró a este grupo de acá adelante y les dijo: ustedes, les pagó su dinero, y les dio cada uno lo que habían convenido. Entonces los despachó, y a los que habían quedado, a ustedes, como trabajaron más, les voy a dar una bonificación. Tremendo, ¿cierto? Eso es un patrón consciente y que a la vez como un motivo o como un algo, como les dijera, como un incentivo, ¿cierto? Por su buen trabajo. Hermanos, hoy dentro del pueblo del Señor, Dios quiere dar a sus siervos su recompensa. Estamos trabajando, hermanos, en la viña del Señor. Y si analizamos el contexto o el por qué este Señor fue a buscar obreros a cada hora, podríamos analizar, hermanos, de que sus uvas, porque ¿a dónde los mandó? A la viña. ¿Y qué hay en la viña? Viñedos, hay uvas. ¿Y las uvas cómo estaban? Maduras, hermanos. La cosecha estaba como ya madurándose, hermanos. Estaban maduras. Y si no conseguía obreros pronto, ¿qué iba a pasar con su cosecha? Se iba a perder, hermanos. Hoy, hermanos, hay cantidad de personas allá afuera que andan necesitando la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, quiere que usted y yo seamos los obreros diligentes, que vayamos a la viña del Señor, ¿a qué? A trabajar por esas almas que perecen. Contaré un testimonio, hermanos. Ya hace días me he venido, estado sentando, no sé si se han notado, entre semanas, una noche no he estado viniendo a la iglesia, y algunos se han preguntado ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Estás animado, motivado? Aunque algunos me han llamado, otros han quedado con su pensamiento y no han dicho nada. Hermanos, estos días estaba trabajando, pues horas extras, con tal de tener quizás de cierta manera una entrada. Y tuve la oportunidad de hacer unos de domicilios, haciendo curaciones a domicilio. Entonces, en aquella oportunidad tuve una experiencia con una persona que tiene su padre. Eran dos hermanos que estaban aquí en la ciudad. Su padre tenía una enfermedad terminal, ya esa enfermedad estaba avanzadísima. Tenía un cáncer que se había formado directamente en su axila. Se había desarrollado, le habían llevado a cirugía, le habían extirpado un tumor, mas sin embargo, posteriormente el tumor volvió a salir. Y yo iba a hacer las curaciones y me ganaba unos pesitos de más. Hermanos, en mi corazón no había paz.
No había paz porque yo sentía la necesidad de Dios. Yo era consciente que Dios me había llevado a ese lugar más que a ganarme unos pesitos. Yo era consciente que esa persona necesitaba del amor de Dios. Necesitaba de que yo le hablara de Dios. Y yo, hermanos, quería buscar el encuentro, el momento apropiado, hermanos, y nada. Fui una vez, 2 veces, vi muchos cuadros en la casa, cuadros especiales, ¿saben a qué me refiero? Vi unas lucecitas ahí prendidas. Yo quería pedirle por favor a Dios que me diera la oportunidad de ser prudente, de no generar prejuicios, ni que estén atacados ellos o sus creencias de antaño. Hermanos, Dios conocía el deseo de mi corazón. Hermanos, y un viernes tuve la oportunidad de hablar del amor de Dios. Y les empecé a hablar porque gracias a Dios Él me dio el camino y esa persona se abrió, es decir, me abrió su corazón y tuve la oportunidad de testificar del amor de Dios. Hermanos, tuve la experiencia de contarles del plan de salvación. Eso fue una tarde, hermanos, 2 horitas. Iba por media hora y me quedé como 2 horas. Fue algo lindo porque pude testificar del amor de Dios, hermanos. Demostrarle un Dios salvador, un Dios que está dispuesto a amar, a perdonar y a restablecer los corazones dolidos por el sufrimiento y por el dolor que estamos en este mundo, estamos expuestos, por así decirlo. Hermanos, fue una experiencia muy linda. Ya el Señor falleció, se fue a descansar, la semana pasada me llamó, me informó, hola, ¿cómo estás? Mi papá ya se fue a descansar. Muchas gracias por la oportunidad que me diste de poder contarme el amor de Dios. Les compartí uno de los CDs que tuvimos la oportunidad de repartir en la Loma de la Cruz. Fue una experiencia muy linda. Hermanos, se sembró la semilla. Así como ella, hermanos, hay cantidad de personas que están esperando que les llevemos el mensaje de salvación, esperando que le contemos las buenas nuevas de salvación, hermanos. Dios está llamando a sus obreros hoy a trabajar en su viña, hermanos. Las uvas, hermanos, están maduras, hermanos. Hay gente que está necesitada del mensaje de salvación. Con los jóvenes que fuimos a la Loma de la Cruz hace como 20 días, Daniel, tuvimos la experiencia de tener 2 contactos especiales. Una joven que no tiene más de 28 años. Tocamos la puerta, hermanos, de su hogar y llegamos allá con la literatura y ella se veía ese deseo del amor de Dios. Bien puedan, porque qué alegría me da ver jóvenes como ustedes trabajando por el Señor con un mensaje de esperanza. Nosotros estamos boquiabiertos, aterrados de cómo la gente está sedienta, y ella, hermanos, fue una de las que nos abrió sus grandes puertas. Dimos toda la vuelta de la manzana, repartimos literatura y viendo el deseo de ella, su sinceridad de corazón, nos devolvimos y le entregamos el CD, porque la idea era que si veíamos interés en la persona, no solamente era entregarle el tratado, sino también el CD. Vimos el interés en ella, le entregamos el CD, hermanos, que habla unos mensajes cortos pero profundos de acerca del amor de Dios y de lo que Él espera de sus hijos. Posteriormente ella nos llamó y nos regaló unos dulcecitos como una muestra de cariño y de detalle, algo muy lindo. Luego seguimos bajando, buscando, tomando puertas, hermanos. Unos no nos abrían, otros nos ignoraban, y había otra señora que llegamos en una tienda, se llama Esperanza, la señora, con nuestra hermana, se llama Esperanza, y también, hermanos, contenta de ver personas trabajando para el Señor, compartiendo este mensaje de salvación, hermanos. Hermanos, se sembró la semilla. Dejamos que Dios haga la obra, porque Dios comienzo, Él empezó y Él la perfeccionará, hermanos. Y hermanos, hoy por hoy Dios también tiene trabajo por hacer. ¿En dónde? En su iglesia. Y en la iglesia, este año eclesiástico que tenemos, hay trabajo por hacer. Muchísimo trabajo, hermanos. Yo soy consciente, hermanos, que nos falta trabajar más también por la viña del Señor acá dentro de nuestra iglesia. Y es menester, hermanos, de nosotros sentir la necesidad de buscar más del Señor, de consagrar nuestras vidas a Él y trabajar para Él. Hermanos, Dios tiene propósitos maravillosos. El mundo se está acabando, hermanos, con el espiritismo, con la hechicería, con la brujería. La semana pasada, antes de Halloween, el llamado Halloween, esa semana, todos los programas de televisión, hermanos, los que vieron algunos programas, eran inducidos a la mera brujería, al espiritismo, hermanos. Algo tan palpable. Yo nunca he visto tanto, de tan tiempo atrás, cómo estaban trabajando fuertemente, dándole duro, hermanos, al espiritismo, a la brujería. Hermanos, en horarios
de familia. Hoy como acabar con ellas, hermanos. La iglesia, iglesias grandes, hay grandes iglesias que lamentablemente han bajado sus normas y sus principios con tal de tener iglesias llenas. No es nuestro propósito, hermanos, verla vacía tampoco, pero tampoco bajar las normas y principios que Dios nos ha dejado. Dice, hermanos, que no es mi propósito en esta mañana, hermanos, quizás regañar, no soy quien para hacerlo, pero es decir la verdad, hermanos. Dios está dispuesto a darnos todos los talentos que necesitamos para trabajar en su obra, donde estemos, hermanos, en el trabajo, en el hogar, en la calle, hermanos, en el bus, en la buseta, en el mío. Es necesario trabajar por las almas que se están perdiendo, hermanos. Termino, hermanos, recordando la experiencia del apóstol Pedro, porque Pedro fue el que dijo: Señor, yo he dejado todo, ¿qué nos darás? Yo le digo, hasta 100 veces más. ¿Para eso qué cosa? La vida eterna, ¿cierto? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Cuando Jesús murió y ascendió al cielo, recibió el Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas se bautizaron? Cantidad de personas, en números, ¿cuántos se bautizaron? 3.000 personas, hermanos, aceptaron el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. Hoy, hermanos, Dios anhela que su iglesia reciba el Espíritu Santo para poder terminar la obra que Él nos ha dejado, hermanos. La pregunta es, ¿usted quiere trabajar para el Señor? Amén. ¿Quieres trabajar para el Señor? Amén. Él anhela que usted sienta la necesidad de recibir el Espíritu Santo, hermanos. Que la amemos fuertemente, hermanos. Las uvas están maduras. Dios quiere que nosotros seamos sus obreros. Y Él ha declarado que juntamente con nuestra obra, Él dará una recompensa, hermanos. Que muchos quizás la recibamos aquí en la tierra. Y la recompensa más hermosa, hermanos, es que tendremos la certeza de la vida eterna. Si hemos sido diligentes, si hemos trabajado fuertemente para la obra del Señor. Pedro murió contento de servir al Señor. ¿Cómo murió él? Crucificado. Él no se sintió digno de morir como su maestro. Pidió que fuera crucificado, pero de cabezas, hermanos. Quizás hoy tengamos que pasar por pruebas difíciles, acontecimientos en los cuales va a ser sacudida nuestra fe, hermanos, pero hay que permanecer firmes, hay que trabajar por el Señor. ¿Cuántos hermanos en esta mañana desean servir al Señor de corazón? Amén. Tenemos desafío. Dios quiere que hagamos caso de ese mensaje, hermanos. Dios está dispuesto a derramar ricas bendiciones sobre su pueblo, hermanos. Y lo más lindo de trabajar por el Señor es, al trabajar para Él, usted se retroalimenta. Usted se beneficia de la palabra de Dios, recuerda las promesas y al aferrarse a ellas, hermanos, tiene la certeza de que permanecerá firme hasta su segunda venida. Así lo hacemos, hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a trabajar en la viña del Señor, recordando que juntamente con Él, con el servicio de la obra del Señor, recibiremos la vida eterna. Terminamos, hermanos, en esta mañana cantando las estrofas del himno 557 en el Año Nuevo, en el Antiguo 367. ¿Qué estás haciendo por Cristo?